Beyoncé sacando un disco inspirado en el country, Lil Nas transgrediendo su estética, artistas como Lana Del Rey, Taylor Swift o Sabrina Carpenter sacando canciones o haciendo colaboraciones con músicos del género, Post Malone dando un giro radical a su carrera, y nuevas figuras como Bill Peck rescatando la figura del vaquero. Las botas de cowboy y los grandes sombreros tejanos están más de moda que nunca y han invadido el mainstream norteamericano, que ha aparcado, al menos por un rato, las producciones más sintetizadas y bailables. Pero, ¿a qué se debe ese giro a sus raíces? Para entender este fenómeno, tenemos que retroceder casi un siglo y hablar de la historia del hombre que marcó un antes y un después en el country, Hank Williams, el hombre que estableció las reglas para todos los intérpretes del género que lo siguieron, y por extensión, gran parte de la música popular actual. Esta es la trágica historia de Hank Williams, el último cowboy, y probablemente la primera rockstar antes de que existiera el rock. Biscuits, this is the best song we've ever had, financially. A little tune called Cold, Cold Heart. I try so hard. Cuando la época del salvaje oeste estaba en su crepúsculo, a finales del siglo XIX, en las regiones rurales del sur y el oeste de los Estados Unidos se interpretaban canciones heredadas de las tradiciones británicas, escocesas e irlandesas. Estas canciones se transmitían de generación en generación y empezaron a adoptar elementos del entorno rural de la vida del país. Inicialmente, esta música era conocida como Western Country, e incluso, en ocasiones, se le llamaba despectivamente Hillbilly. La interpretaban bandas de músicos compuestos por instrumentos de cuerda como el violín, la guitarra, el banjo o el contrabajo. Con la migración de los años 20 del sur al resto del país, impulsada por la industrialización, y el auge de la radio y el surgimiento de la industria discográfica, la música country se extendió rápidamente por todo Estados Unidos. Es en ese contexto cuando en Mount Olive, Alabama, el 17 de septiembre de 1923, nace Hiram King Williams, que pasará a la historia como Hank Williams. Sus primeros años no fueron fáciles. Nació con espina bífida oculta, un trastorno de la columna vertebral, el cual le causó intensos dolores durante el resto de su vida, y fue el principal motivo de su futura adicción al alcohol y las drogas. Su padre, veterano de la Primera Guerra Mundial, trabajaba en los ferrocarriles, por lo que la familia se mudó varias veces de ciudad. Cuando Hank tenía 7 años, su padre sufrió parálisis facial debido a las secuelas de un accidente que tuvo durante la guerra, y fue ingresado en un hospital para veteranos, donde prácticamente pasó el resto de su vida, por lo que se crió con su madre, quien le regaló su primera guitarra cuando tenía 8 años. El joven Hank pasaba la mayor parte del día en la calle tocando su guitarra. Allí conoció a Rufus Pitot Payne, un músico afroamericano de blues que vivía en la calle. Payne le mostró que la música no se limitaba tan solo a las partituras, sino que se vivía y se sentía en cada compás. Este encuentro le permitió a Hank comprender la importancia de la honestidad y de mantener un ritmo inquebrantable, elementos que más tarde se convertirán en la base de su estilo. Prácticamente esta fue la única formación que tuvo en su carrera, ya que nunca aprendió a leer ni a interpretar música, pero esto no fue un obstáculo para componer alguna de las canciones más honestas y emblemáticas del género. En 1936, con tan solo 13 años, empezó a tocar su guitarra Silverton frente a los estudios de radio WSFA en Montgomery, Alabama. Su talento no pasó desapercibido para los productores de la emisora, quienes le invitaron a tocar en un programa, y por lo visto gustó mucho, ya que la emisora recibía constantes peticiones para escuchar de nuevo a ese niño cantar. Debido a esta demanda pasó a formar parte de la plantilla de la radio. Dejó el colegio y formó a los Drifting Cowboys, la banda que le acompañará durante el resto de su vida. Hank Williams amaba las películas del oeste y la figura del vaquero. Por eso le puso ese nombre a su banda, los cuales vestían con toda la indumentaria del oeste, y él empezó a vestir siempre con su característico traje crema y su gran sombrero de vaquero. Libre de los estudios, empezó a girar por el sur del país y a tocar en teatros y sobre todo en honky tonks. Los honky tonks eran, y siguen siendo, bares rústicos típicos del sur de los Estados Unidos, construidos normalmente con estructuras de madera y decoraciones que evocan el salvaje oeste. Representan una de las herencias más perdurables de aquella época. Cabe destacar que cuando Williams giraba por los honky tonks apenas habían pasado 30 años de los eventos que retratan películas como Grupo Salvaje o videojuegos como Red Dead Redemption. Era algo que aún estaba latente. Los honky tonks eran bares rudos y transitados por la clase obrera. Fue en esos conciertos donde Hank empezó a consumir grandes cantidades de alcohol. Según relatan sus biografías, gastaba gran parte de los ingresos del espectáculo en beber en esos locales. El honky tonk también dio nombre a uno de los subgéneros que popularizó precisamente Williams. A diferencia de otros músicos que llevarían el country hacia un sonido más rockabilly, como Johnny Cash o Elvis Presley, quienes conseguirán sus primeros éxitos tras la muerte de Williams, el honky tonk que él interpretaba era más añejo. Este subgénero se centraba en la vida de la clase obrera y abordaba temas como el desengaño, la nostalgia o la bebida.
Sin embargo, a pesar de su temática, musicalmente no era un género triste, sino todo lo contrario, era alegre y bailable, ya que estaba pensado para ser interpretado en los bares que le daban su nombre. Sus ritmos, marcados por la batería y el contrabajo, tenían el pulso necesario para incitar al baile. La guitarra le daba ese característico toque western, y el steel guitar, un instrumento adoptado del folclore hawaiano que se toca deslizando un slide sobre las cuerdas, intensificaba esa atmósfera melancólica tan inconfundible. Hank Williams, con su voz nasal y expresiva, aportó una profundidad inaudita al género. Pero esa etapa se vio interrumpida inesperadamente en 1941. El 7 de diciembre de ese año, la Armada Imperial japonesa atacó Pearl Harbor, lo que llevó a Estados Unidos a entrar oficialmente en la Segunda Guerra Mundial. Toda su banda fue llamada a filas. Sin embargo, él fue descalificado médicamente debido a las secuelas que tuvo en un accidente al caerse de un toro en un rodeo en Texas. Los miembros sustitutos que entraban en la banda no aguantaban más de un día debido al alcoholismo de Williams. Esa adicción le llevó a que la emisora WSFA lo despidiera. Y aquí tenemos un parón de unos años en su carrera, en los cuales se dedicó a otras tareas y se casó con Audrey Shepard, con quien tuvo un hijo, Randall Hank Williams, quien años después de la muerte de su padre será conocido como Hank Williams Jr. y tendrá una respetada carrera en el country. Ya acabada la guerra, con la banda de vuelta en 1945, fue admitido de nuevo en la emisora, pero su carrera daría un cambio en 1947, cuando firmó por MGM Records y lanzó Move It On Over, el cual le permitió unirse al prestigioso programa de radio Louisiana High Ride, aunque la canción que le lanzó al estrellato fue su preciosa versión de Love Tick Blues, la cual supuso su primer número 1 en la Billboard de Country. I got a feeling called the blues, oh Lord, since my baby. Por cierto, esta canción volvió a ser popular hace unos años gracias al vídeo viral del Yodeling Kid, en el que un niño la interpretaba al estilo de Hank Williams en un Walmart. Este éxito le permitió entrar en la plantilla del Grand Ole Opry, la cuna del country, un programa de radio que se realiza en directo desde hace 100 años en el Gran Teatro Opryland, en Nashville, hecho que catapultó su popularidad. En 1951 alcanzó su pico creativo. No paró de escribir éxitos y tener números 1, con canciones como Hey Good Looking, You're Chatting Heart o I Saw the Light, canciones brutalmente honestas sobre su vida, escritas en el lenguaje del hombre corriente. Hey, hey, good looking, watch your cheating heart will make. I saw the light, no. Le empezaron a llamar el Shakespeare Hillbilly. Ganaba $1000 por show, que sumado a la inflación actual equivaldrían a unos $13.000. Su música no fue especialmente innovadora, aunque supo sintetizar como nadie el espíritu de la música sureña, como el blues, el country honky tonk y el western swing, entre otros. Sin embargo, sus letras y sus fraseos lastimeros y blueseros eran únicos. Se convirtió en el modelo a seguir e imitar en el country, y de rebote en el rock and roll, que estaba a punto de nacer. Se había convertido en el rey sin corona del género, y en el referente de toda una clase, trazando un camino que seguirán músicos como Johnny Cash, Dolly Parton o Willie Nelson. Pero su vida era una pesadilla. 1952 fue su último año de vida, y pese a que de cara al exterior estaba en su mejor momento de popularidad, internamente vivía bajo un dolor y una presión constantes. Sus dolores de espalda no cesaban, y se sometió a varias operaciones que no consiguieron aliviarle. Para intentar paliar ese dolor, tomaba grandes cantidades de alcohol y analgésicos, un cóctel que le convertía en una persona muy inestable. Sus shows eran una ruleta. Si no iba sobrio, podía hacer un concierto memorable, pero si por el contrario había bebido, el show podía ser deplorable. O directamente ni presentarse a él. Para intentar desintoxicarse y curarse, pasó varias temporadas en sanatorios, los cuales apenas parecían aliviarle. Debido a sus problemas con el alcohol, le despidieron del Grand Ole Opry. Su mujer, Audrey Shepard, se divorció de él, y al poco se casó con Billie Jean Jones. A finales de ese año, empezó a sufrir problemas cardíacos. En la víspera del año nuevo de 1952, Hank Williams canceló un espectáculo por una tormenta de hielo. Encargó a Charles Carr, un estudiante universitario, llevarle en su Cadillac Series 62 al nuevo concierto en Canton, Ohio. Aquella noche se quejó de dolor, por lo que le inyectaron una dosis de morfina y analgésicos, la cual mezcló con alcohol. Mientras escribía una canción en el asiento trasero de su coche, se desplomó repentinamente. 4 horas después, en Walk Hill, Virginia Occidental, Carr descubrió la cruda realidad al ver que la mano de Hank estaba fría. Tenía 29 años. La autopsia determinó que murió por insuficiencia del ventrículo derecho, aunque el misterio y los rumores sobre su fallecimiento aún persisten. Tras su muerte, el cowboy que le había cantado al pueblo americano se convirtió en leyenda.
Fue el referente de Johnny Cash, y músicos de la talla de Elvis Presley, los Rolling Stones o Bob Dylan no solo le versionaron, sino que lo reconocieron como una figura clave dentro de la música popular. Hank Williams introdujo el country en la era moderna y abrió las puertas para que el género se extendiera por todo el continente. En cierto modo, es algo muy similar a lo que hizo Camarón de la Isla con el flamenco. Ambos interpretaron como nadie una música de raíces muy profundas, hecha desde el sur, y abrieron sus puertas para convertirlas en un fenómeno nacional. Y ambos, de alguna manera, siguen marcando tendencias e influenciando a músicos actuales. El legado de Hank Williams no terminó con su muerte. Hank Williams Jr., su hijo, siguió su camino abriéndose al rock. Seguro que lo has escuchado, es el intérprete de la canción Cañonero de Los Simpson. Su nieto, Hank Williams III, se alejó del country más convencional para forjar un estilo más extremo y cercano al metal y al punk, al que será definido como cowpunk o punkabilly. Y su bisnieto, conocido simplemente como 4 en números romanos, sigue la senda rebelde de la familia, haciendo un country más indie cercano al rock. Hank Williams tuvo una vida marcada por el dolor, una experiencia que acentuó la autenticidad y honestidad que definieron su figura y que le permitió dejar una enorme huella en la música. Es posible que esa cualidad, esa combinación de honestidad cruda y autenticidad, sea lo que tantos músicos de hoy anhelan alcanzar al fijarse en su figura. Gracias por ver. Nos vemos en el siguiente vídeo.